Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto De la paridad de género de la Cámara de O en lo Diputados. general y en lo particular, la reforma constitucional. Esta semana compareció el titular de la Secretaría de Salud ante el Pleno de la Cámara. Los diputados discutieron y aprobaron las leyes de ingreso sobre hidrocarburos, federal de derechos y la correspondiente a la miscelánea fiscal. ¿En qué consiste el dictamen que tipifica la defraudación fiscal y facturación falsa como delincuencia organizada? De esto y de la discusión que sigue provocando la Ley Federal de Austeridad Republicana, de la participación en tribuna de nuestras lenguas maternas, hablaremos a lo largo de este programa. Bienvenidos. Esto es Parlamento Abierto. Como parte de la glosa del primer informe de gobierno del presidente de la República, correspondió al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, comparecer ante el Pleno de la Cámara. El funcionario fue cuestionado por diputados de oposición sobre la falta de medicamentos en hospitales públicos y acerca del posible impacto de la austeridad en este sector. El secretario identificó el combate a la corrupción como una de las estrategias que la Secretaría a su cargo ha emprendido para la generación de ahorros y un mejor manejo de los recursos públicos. Asimismo, señaló que la Secretaría de Salud ha firmado acuerdos con 20 entidades federativas para garantizar el acceso universal a la salud y a medicamentos gratuitos a personas sin seguridad social. Inicio señalando que los esfuerzos de la actual administración se han encaminado a hacer efectivo el derecho constitucional de los mexicanos a la protección de la salud. Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019, las acciones del Gobierno de la República se orientaron a establecer un sistema de salud bajo los principios de universalidad y reducción de la desigualdad en salud. Expuso que los recursos financieros provienen de programas que desaparecieron como Prospera y que los institutos nacionales de salud y los hospitales de alta especialidad que atienden a población sin seguridad social incrementaron sus recursos hasta en un 10%. También apuntó que el seguimiento y supervisión de los avances en cada una de las unidades de salud está montado en una plataforma que permite analizar en tiempo real la atención primaria de la salud integral, que garantice el acceso a los servicios de salud desde el primer nivel de atención hasta los hospitales de alta especialidad. Se acordó con las entidades federativas priorizar las zonas de alta y muy alta marginación, particularmente las de una proporción alta de población indígena. La mayoría de las intervenciones van dirigidas a casas, centros de salud y a los hospitales comunitarios en zonas pobres. Después de su exposición, las y los legisladores cuestionaron al secretario que el presupuesto 2020 sea insuficiente para que se pueda lograr ese cambio que pretende el gobierno federal. Queda claro que en esta administración el Estado, a través de la Secretaría de Salud, no es ni será gestor de oportunidades, sino garante de derechos. Por ello, se está impulsando la creación del Instituto de Salud para el Bienestar bajo nuevos paradigmas y con evidente enfoque social. En estos momentos, secretario, en lo que usted y yo intentamos tener un diálogo, miles y miles de personas en nuestro país están en espera de un resultado claro y específico por un diagnóstico que no llega. Esto por la falta de personal que existe en cada rincón de nuestro país. En salud, señor secretario, no se vale justificar y mucho menos equivocar, porque en ambos casos el costo puede significar pérdidas irreparables de vidas, como usted bien lo sabe. Pero, señor secretario, si había recursos, ¿por qué causarles tanto daño a estos padres de familia que rogaban por un medicamento para el tratamiento de sus hijos con cáncer? Doctor Alcocer, queremos aliviar el sufrimiento de millones de mexicanos y mexicanas que día con día se juegan la vida desde la cama de un hospital. Y por eso queremos ser parte de las soluciones y no una piedra en el camino, señor. Díganos por favor, pero díganos qué necesita para seguir haciendo del sector salud el lugar en donde la gente encuentre esperanza y salida a sus múltiples padecimientos.
La salud no espera, la salud debe de ser un factor de unidad de todos los aquí presentes, porque sin salud no tenemos nada y porque lo único que nos debe de importar el día de hoy es darle esa respuesta al ciudadano, porque la causa es México y la causa son de los ciudadanos y estamos aquí a nombre de ellos. Es cierto, el combate de la corrupción ha significado un ahorro del 20%, y que tan solo en los retrovirales se ahorraron más de 600 millones de pesos. Pero estamos convencidos que el recorte en salud debe obedecer no solo a criterios de racionalidad, sino también de humanismo. No todo ahorro es positivo si se afecta de forma irreparablemente el derecho de las y los mexicanos a la salud, cuando el Estado tiene el deber de buscar garantizar la atención médica. Nos preocupan que sigan presentes el conjunto de problemas que retrasan y a veces impiden el acceso a la salud. Las programaciones por largos meses de las consultas, las eternas esperas para estudios médicos, la incertidumbre de cuándo podremos contar con los medicamentos para el tratamiento del cáncer, especialmente para el tratamiento al cáncer en niños y para las personas que tienen VIH. El pésimo estado en el que se encuentra el sector salud en Chiapas y que nadie ha hecho algo por remediar o por lo menos mitigar esta amarga situación es lamentable. En Chiapas tenemos el peor sistema de salud. Los doctores y enfermeras no pueden laborar en estas condiciones y diario mueren chiapanecos por falta de recursos. Pues al ser la entidad con mayor pobreza, la gente no tiene la manera de acudir a centros médicos particulares. Finalmente indicó que lo que sigue es asegurar que la atención que se brinde en el sector salud sea de calidad, de equidad y que no haya discriminación, que está a punto de lanzarse una convocatoria para poder contar con más médicos y enfermeras que tengan la posibilidad de cubrir de principio las áreas más remotas, las áreas de comunidades que no son seleccionadas o no son aceptadas por todos y que su gestión será un ejercicio transparente, por lo que invitó a los legisladores a dar todo su apoyo. En esto, desde luego, hay mucho que mantener, hay que mantener el diálogo, como se dijo, aparte del tiempo, hay que tener una opinión de todo esto para nosotros hacerlo válido, y a 7 meses, pues pienso yo que tenemos esa organización que no se ve en las áreas de la alimentación, de la integración, de la prevención. Tenemos que trabajar todos, médicos, la Secretaría de Educación Pública, la alimentación en las escuelas, el tipo de escuelas, todo eso es integral y pienso yo que es la solidez de un cambio profundo que nosotros llamamos transformación. Después de una larga sesión, el viernes 18 de octubre, esta Cámara aprobó las leyes de ingresos sobre hidrocarburos, la Federal de Derechos y la Miscelánea Fiscal 2020, las cuales fueron enviadas al Senado. En el Pleno, los legisladores discutieron y aprobaron el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación. Se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Compañeras y compañeros diputados, tienen la oportunidad de apoyar a la gente que, aunque mucho trabaja, poco gana, respaldando nuestra propuesta para hacer que aquellos que ganen menos de 10,300 pesos no paguen el impuesto sobre la renta. Esto representaría para un trabajador hasta un mes más de ingreso en un año. Esto sí es apoyar la economía familiar. También estamos haciendo que mejore mucho la certidumbre de los contribuyentes. Eso es lo que está en la miscelánea fiscal y eso es lo que estamos procurando también en todas las iniciativas que tienen que ver con los ingresos de la nación. Estamos haciendo con esto, dándole sustento al proyecto de transformación de la República. Se trata de recaudar como sea, poniendo más carga tributaria a quienes ya pagan, sin cuidar los impactos económicos y sociales de manera improvisada, sin estudios que sustenten estos desvaríos, al grado de levantar la más amplia protesta de los últimos 20 años. Estamos en contra de la miscelánea fiscal porque contiene muchas normas injustas, inequitativas y desproporcionadas. Ejemplo de ellas son en los juicios de arrendamiento inmobiliario, en los que se condena al arrendatario al pago de rentas vencidas,
La autoridad judicial requerirá al acreedor que compruebe haber emitido comprobantes fiscales. Posteriormente, la sesión continuó con la discusión de la Ley Federal de Derechos, para actualizar los derechos por la prestación de servicios que proporcionan las dependencias de la Administración Pública Federal, la cual fue aprobada con 248 votos a favor, 145 en contra y una abstención. Pasó al Senado de la República. Si aprueban esta reforma, les van a quitar dinero, les van a quitar recursos a miles de campesinas y campesinos y personas que producen en todo el país. Y tiene que ver con los derechos para la extracción y utilización del agua para agricultura y actividades pecuarias. Si los derechos, compañeras y compañeros, sobre minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos se aplican a mejorar las condiciones de los centros educativos y de los servicios de salud, yo creo que se podrá cerrar la brecha regional entre los municipios y estados de todo el país. Con la eliminación de este fondo minero, el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios, estamos cancelando la posibilidad de todos estos estados y de 225 municipios de poder resarcir en algo el daño que se produce a ese entorno y al medio ambiente. Se avaló en lo general y en lo particular con 260 votos a favor, 95 en contra y 0 abstenciones, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para establecer mecanismos fiscales en materia de hidrocarburos. Fue enviado al Senado de la República. Con lo que se está aprobando con esta ley, tienen a un nuevo enemigo público, todos los presidentes municipales de este país, que una vez más, por la mayoría de este Congreso, van a recibir una nueva puñalada. Ya lo hicieron el año pasado con el ramo 23, lo desaparecieron y los dejaron sin obra pública. En la ley anterior acaban de desaparecer también el fondo minero, uno de los pocos recursos que tenían muchos municipios del país para hacer obra pública. En el PES compartimos la idea de reducir de manera gradual la tasa del derecho de utilidad compartida del 65% al 58% en 2020 y paulatina al 54% en el 2021. Finalmente, después de un largo receso, se discutió el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, de la cual informaremos en el siguiente programa. En la sesión ordinaria del 15 de octubre, el Pleno de la Cámara aprobó el dictamen que reforma diversas leyes y códigos para tipificar la defraudación fiscal y la facturación falsa como delincuencia organizada. El diputado de Morena, Marco Antonio Medina Pérez, fundamentó el dictamen que sería aprobado en lo general con 318 votos en favor, 121 en contra y 3 abstenciones, y en lo particular con 276 votos en pro, 144 en contra y 16 abstenciones. Se busca incluir en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada, así como considerar como amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa la comisión de actos ilícitos en contra del fisco federal, como son el contrabando, la defraudación fiscal, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, especificando los montos, rango y circunstancias para imponer las sanciones correspondientes. Con esta reforma, afirmó Marco Antonio Gómez Alcántar, diputado del Partido Verde Ecologista de México, cada persona deberá contribuir a la hacienda pública de forma proporcional y equitativa. La finalidad de la presente iniciativa significa una transformación que tiene por objeto evitar a toda costa aquellas conductas que de una u otra forma fueron toleradas como mecanismos de evasión y elusión de impuestos por parte de quienes facilitaban las herramientas
y de quienes las utilizaban. El diputado del partido Encuentro Social, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, en coincidencia con el discurso presidencial, señaló como necesario terminar con el huachicoleo fiscal que tanto daño ha hecho a las finanzas públicas y al desarrollo del país. Tenemos que determinar un modelo idóneo que termine con el huachicol fiscal, que no permita que nadie siga abusando de los recursos que con tanto esfuerzo pagan las y los trabajadores de este país en pro de buscar mejores condiciones de desarrollo para la nación. El diputado del Partido del Trabajo, Óscar González Yáñez, apuntó que el daño generado de 2014 a 2019, con las más de 8 millones de facturas falsas por un monto de 1.600.000 pesos, representa el 1.4% del Producto Interno Bruto del país. ¿Qué daño genera esta facturación falsa? Uno, genera una competencia desleal a las demás empresas. Hay empresas que pagan impuestos y hay empresas que no pagan impuestos. En consecuencia, esto te genera una competencia desleal. La diputada del PRI, Claudia Pastor Badilla, presentó una moción suspensiva para detener la discusión del dictamen porque afirmó no combate la facturación falsa ni a las empresas fantasma, sino que viola la presunción de inocencia. La moción se desechó en votación económica por la mayoría. Nosotros en el grupo parlamentario del PRI estamos en contra de las empresas fantasmas y estamos en contra de las facturas falsas, pero eso no es lo que dice este dictamen. El diputado del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado Rodríguez, señaló que el dictamen prejuzga y pasa por alto la presunción de inocencia, un principio general del derecho, por lo que presentó una moción suspensiva para detener la discusión del dictamen, que se desechó también en votación económica. La presunción de inocencia es que toda persona es inocente hasta que el Estado le demuestra lo contrario. Y entonces, aquí lo que estamos haciendo es prejuzgando que todos son culpables hasta que ellos mismos, desde la cárcel, demuestren que son inocentes. Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Higinio del Toro Pérez, calificó como desproporcionada esta propuesta para combatir la defraudación fiscal. Parece que estamos tratando, si me permiten hacer esta analogía, de dar tiros de precisión en una batalla que queremos hacer. El objetivo está lejano y lejos de usar la tecnología, lejos de usar algo que nos pudiera dar en el blanco exacto, estamos tirando cañonazos a diestra y siniestra que eventualmente dañarán no solo al objetivo que queríamos, sino, en el caso particular que nos ocupa hoy, a un empresariado que le invierte dinero y genera empleos para que le vaya bien a este país. La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Beatriz Juárez Piña, indicó que su bancada coincide en que se procese y sancione a cualquiera que utilice facturas falsas y elude el pago de impuestos, pero no en que se viole el principio de presunción de inocencia. No estamos de acuerdo en que se viole el principio constitucional de presunción de inocencia y por una simple sospecha, sin prueba alguna, sin sentencia y de manera expedita, sin ninguna garantía ni posibilidad de arreglar su situación, las personas puedan ser encarceladas y despojadas de sus bienes. Durante la sesión y con 287 votos en favor, 117 en contra y 31 abstenciones, también se aprobó el dictamen que reforma diversas leyes para transformar al Instituto de la Administración de Bienes y Activos en el Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado. Pasó al Senado de la República. Con 419 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto que abroga el Estatuto de las Islas Marías, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1939. Pasó al Senado de la República. Para finalizar, con 392 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, se avaló el dictamen que abroga la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985. Pasó al Senado de la República. El miércoles 16 de octubre se transmitió desde el lobby de la Cámara de Diputados el programa Parlamento en Vivo, que se emite a través de nuestras redes sociales. Esta vez con el tema la Ley Federal de Austeridad Republicana, aprobada recientemente.
El programa contó con la presencia de los diputados María de los Ángeles Huerta del Río de Morena, Benjamín Robles Montoya del Partido del Trabajo, Antonio Ortega Martínez del PRD e Higinio del Toro Pérez de Movimiento Ciudadano, los cuales hablaron de lo fundamental que era esta ley en un país como el nuestro, en el que lo que menos había era precisamente austeridad, y en cambio, los niveles de gasto y corrupción enormes. También señaló que el objetivo central de la ley es acabar con los privilegios de los funcionarios, porque estos están para servir al pueblo y no a ellos mismos, a la par de coincidir en que ninguna persona se podría oponer a una ley de estas características. Estos gastos así como que a la sociedad realmente nos indignaron brutalmente, necesitaban de una ley contundente que dijera, a ver, vamos a regular, vamos a poner medidas, eso es lo que está diciendo esta ley, ese es su objetivo, ¿no? Regular, normar las medidas de austeridad que deberá haber en el gasto público federal, ¿no? Nosotros estamos evitando que un funcionario público cuando renuncie se vaya a trabajar llevándose información confidencial al servicio de la iniciativa privada cuando esto es para servirle a la nación, no al revés. Claro. Bienvenido a la experiencia de personas que están en la iniciativa privada y que quieren con patriotismo, no como los que dices que se fueron, pues no son patriotas, esos eran nada más mercenarios porque querían un gran recurso. Estar en el servicio público no es para enriquecerse, es para servir a la nación. Los diputados comentaron que la ley surge porque había que regular las medidas de austeridad que deberá haber en el gasto público federal, además de administrar con eficacia y honradez los recursos que son de todos. Sin embargo, los legisladores de Movimiento Ciudadano y del PRD criticaron que los 100,000 millones de pesos que se calculan de austeridad fueron a parar en programas estratégicos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, y a programas sociales que tacharon como clientelares. De igual forma señalaron como un mal ejemplo de la austeridad que los hospitales públicos del país no cuenten con medicinas. El presidente acaba de informar ayer en su visita a uno de los hospitales, 40,000 millones de pesos se presupuestarán el próximo año para atender el sistema de salud. Pero ¿saben de dónde vienen esos 40,000 millones de pesos, diputada? No es del fondo de austeridad, es un fondo estabilizador del Seguro Popular, gastos catastróficos, propiedad de todos los usuarios del Seguro Popular que aportaban una cuota. Hay un fondo de 80,000 millones de pesos y el presidente, con la mano en la cintura, sin facultades legales, decide tomar la mitad y dedicarlos a resolver el problema. Hay serias deficiencias en secretarías muy puntuales, en el campo, en salud, en otras lo aceptamos, así como nosotros aceptamos que hay avances en algunas áreas, ustedes también deberían de ver en un ejercicio de autocrítica que esta recomposición del gasto público, esta ley de austeridad, no necesariamente va a resolver los problemas ancestrales y que entonces sí nos aboquemos en encontrar soluciones que le resuelvan, no lo que los diputados dicen, los que los televidentes tienen de problema día a día. Cuando nosotros esa percepción la logremos, entonces la austeridad o no austeridad eficientemente se va a estar ejerciendo cuando esa persona tenga esa percepción. Antes queda en un discurso político con posiciones distintas, nada más. Continuando con la conmemoración de 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, esta semana correspondió el uso de la tribuna de la Cámara de Diputados a los hablantes de las lenguas chatina y seri. Durante la sesión del martes 15 de octubre, el retirado profesor de primaria en lengua indígena, Alfonso Merino Pérez, indicó que si bien es numeroso aún el grupo de hablantes de su lengua, la chatina, es necesario que mediante acuerdos que se generen desde este recinto legislativo se puedan crear programas de enseñanza de nuestras lenguas originarias a jóvenes y niños, ya que éstas cumplen un papel importante a la hora de comunicarse en sus comunidades. Por ello solicitó el establecimiento de talleres para la lectura y escritura de chatino en toda la región en la que se habla la lengua y que estos sean permanentes, así como la instalación de tecnología digital con fines educativos. También pidió que en las clínicas rurales exista un intérprete para apoyar a las personas que no hablan el castellano.
Ande tama cha kwea no ni hia ki kwen shi cha nya. De ni hia di kwen chando chaka kitse. No di kwen cha nya landina. Kitse via kitse loho o. Kitse ki ati. Kitse skue. Vitatia chaka kitse no di kwen cha nya. No chalo shin di kwen kwenda. En la sesión del jueves 17 correspondió al promotor cultural Sócrates Ramón Rodríguez Félix hablar ante los diputados en lengua seri. Durante su mensaje señaló que la zona donde vive no cuenta con servicios básicos y que la necesidad es mucha, además de que la violencia y la drogadicción son problemas que van en aumento y que debido a la falta de atención y el abandono en el que viven los pueblos indígenas, el índice de mortandad va en aumento. Finalmente señaló que la discriminación hacia las personas originarias existe y es mucha, que el rechazo, abandono, violencia, desigualdad, exclusión, falta de recursos y oportunidades se sienten más cuando eres parte de un pueblo indígena. Juan Kai Majata, Juan Ginda Majata, Ishaniko Kaki, Japakta, Mishengon Kamajata, Cajome, Coxar, Kuiki Hajaiki, Shishanomund Koseo, Itaxitim Mosham, Me Apisojitiko Shammi, Me Apiandik Miak, Me Tajitiko Shammi, Me Api. Itik tama isaitik mu ipak metah itiko shammi metahak kikkatri me koksar andi tayayik sihi mipik yokum me sihi mipik kaiha hitah hokum me andi tayayik mingashit sihi imipik okon sipik mishen gonska andi kimi ak hikanyakaiki andi hikaikotinyapikot ikotinyap kikik meak kikik mokaya memos komgak hajaita koyo me kuesia tajo kuipaktak kongak koi kongiki hajaiki insa ipita I ahinsaya itaksitin skushamma itong isahitiku iyatea ajatipe. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional